Buenos días, estudiantes de la institución educativa Mercedario San Pedro Pascual. El día de hoy desarrollaremos el tema campo semántico correspondiente al área de comunicación, específicamente a su área de razonamiento verbal. Quien les habla es la docente Verónica Cama Valencia. Bien, damos inicio entonces a nuestra lección. La lectura es fuente de sabiduría. Solo tenemos que recordar y poder lograr que este hábito se convierta en algo exitoso para nosotros. Para esto, vamos a recordar los tipos de texto por su forma. Por su forma son narrativo, expositivo, descriptivo, argumentativo. Aquí también es considerado el instructivo y el dialogal. Estos son los cuatro que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Qué es el texto narrativo? El narrativo es el que va a relatar secuencia, eventos de hechos o sucesos. ¿De quién? De un determinado personaje. Puede ser real, imaginario o ficticio. En el expositivo dice que proporciona hechos, cifras relevantes sin opinar. Es decir, que voy a hablar exclusivamente de un contenido que puede ser comprobado, mas no alterado. El descriptivo es el que va a definir a las personas, objetos, animales o cosas. Para poder lograr esta definición, necesito basarme en la observación, ya sea objetiva, tal como veo, o la subjetiva según lo que yo siento. El texto argumentativo parte de un supuesto para persuadir al lector, para que asuma una posición. En este argumentativo, yo voy a pensar de una manera diferente a ti. Y lo que yo voy a hacer es convencer para que tú cambies de opinión. Hablemos de los niveles de comprensión. Una vez reconocido por la forma que se presenta el texto, ¿qué niveles yo debo de reconocer? En esta ocasión hablaremos de dos, del nivel literal, el nivel inferencial. ¿Qué es el literal? El literal me va a dar a entender lo que dice el texto de manera explícita, que es explícito tal como está escrito. ¿Puedo encontrarlo en la hoja? Sí. ¿Qué es inferencial? Es comprender a partir de los indicios que va a proporcionar el texto, es decir, luego que leí, ¿qué he comprendido? ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? ¿Estamos claros? Bien. Apliquemos entonces esto a nuestra ficha de comprensión. Tenemos el fragmento que a la letra dice: viajeros hubo en todas las épocas, pero el viajero por antonomasia, desinteresado y libre, espontáneo y ameno, solo aparece a comienzos del siglo XIX. Es el afortunado creador del género del relato de viaje y constituye una expresión original, una floración típica de dicho siglo. La literatura romántica se nutre de temas exóticos, de paisajes y situaciones lejanas, porque incluso el amor romántico se rinde a amadas ausentes, esquivas o muertas. Aquí encontramos 4 palabras subrayadas. ¿Por qué? Porque asumo que de estas desconocemos el significado. Vas a coger tu diccionario y vas a indagar su significado. Una vez que has hecho esto, pasamos a resolver nuestra ficha de comprensión. Tienes 4 interrogantes. Simplemente yo te ayudo a entender el texto, más no te doy las respuestas porque esa es tu actividad. Me dice, en el texto por antonomasia equivale a... En el texto, aquí yo encuentro la palabra antonomasia, justo lo que tú me vas a dictar el significado. Entonces, antonomasia es algo que va a sobresalir. Y yo pregunto, ¿qué va a sobresalir aquí? ¿Cuál sería mi respuesta? No lo sé. Pregunta literal. Segunda, el tema del texto es, ¿quién va a sobresalir?
¿Quién va a realizar relatos de un viaje? No lo sé. Tú me vas a decir porque también en el texto está pregunta literal, sí. El texto es de tipo. Ya hemos trabajado lo que son los tipos de texto, ¿cierto? Entonces tú me vas a decir, en este texto, ¿me está contando la historia de alguien? ¿Me está dando un contenido general? ¿Está describiendo a alguien? ¿O está convenciéndome de algo? Teniendo en cuenta eso, marcas tu respuesta. La 4 es una pregunta inferencial. Luego del texto, ¿qué comprendí? Y en esta pregunta inferencial, dice, se puede inferir que los viajeros del siglo XXI, ¿qué deduzco? ¿Qué pasa con estos viajeros? ¿Qué es lo que querían? ¿Cómo era? No lo sé. Vamos, respuestas que tú debes de trabajar. Bien, chicos, ahora sí, vamos a entrar al tema del día de hoy. Vemos que se llama campo semántico. Aquí tenemos una neurona, ¿cierto? Y vamos a ver que cada ramificación debe aportarme algún contenido. Entonces, hablaremos del campo semántico. Campo semántico, me dice, semántico viene de significado. De todo lo que yo tengo que hablar es qué significa para mí. Entonces, ¿qué significará para mí campo semántico? Dice que es el estudio del significado de las palabras. Sema semántico, significado. Son palabras que se relacionan por su significado. Ya estoy hablando de una palabra, no, de varias palabras que van a tener algo en común. Los semas son los elementos que lo conforman. Campo semántico, palabras que pueden ser relacionadas. Los semas son cada uno de los elementos de este campo semántico. Estos elementos que van a conformar mi campo, van a tener clasificaciones, que van a ser cerradas o graduales, abiertas. ¿Cuándo es cerrado? Dice, no se puede agregar elementos. Por ejemplo, me dice que mi campo semántico son días de la semana. ¿Cuántos son? 7. No me puedo inventar otro. Los meses del año, ¿cuántos son? 12. No puedo agregarle más. Gradual, son estados de ánimo. Yo no puedo decir 4 estados, 5 estados de ánimo, es según las circunstancias. Aquí puede ir albergando, según lo que yo quiera representar. Abierto, se puede agregar más, es decir, muchos elementos que puedan pertenecer a otro campo, también los puedo adoptar, como los accesorios del cabello, ¿verdad? Infinidad de cosas que pueden estar entre instrumentos, entre aparatos eléctricos, como una secadora, o la rizadora, qué sé yo, o cualquier elemento que yo pueda utilizar para que pueda formar parte de mi cabello. ¿Listo? Cerrado, gradual, abierto. Son las 3 formas como se van a presentar estos semas. Los semas comunes son, dice, la totalidad de elementos. Y los semas diferenciadores distinguen a un solo elemento. A ver, vamos a ordenarnos. Si yo hablo de semas comunes, estoy hablando del campo en semántico, de una palabra general, algo que va a tener elementos. Pero si yo hablo de semas diferenciales, estoy hablando de la unidad de ese conjunto. Semas comunes es el conjunto. Semas diferenciales son los elementos del conjunto. Por ejemplo, mi sema común sería derechos humanos. ¿Cuáles serían sus elementos? Serían justicia, libertad. Mi sema común, patrones culturales. ¿Cuáles serían sus semas diferenciados, sus elementos? Hábitos, normas. Vamos a aplicar lo aprendido. Vamos a aplicar lo que es el campo semántico. Si te das cuenta, aquí nosotros tenemos varios semas. Langanuco, Huacachina, Quirainacocha, Huanacocha. Estos son semas, 4 semas que pertenecen a mi conjunto, llamado campo semántico, lagunas. Tenemos otro, viviendo, paseando, leyendo, cantando. ¿Son verbos? No. ¿Qué son, maestros? Son gerundios, porque tienen la terminación
ando y yendo. Bajo ese nombre los puedo clasificar. Columna, editorial, semblanza, enfoque. ¿Qué son? Son tipos de géneros periodísticos. Mis temas son telón, butacas, anfiteatro, escenario. ¿A dónde pertenece todo esto? A mi campo llamado teatro. Vamos a ver de otra forma. Ya no hablamos, vamos a hablar de Ribeiro, Bryce y Vargas. Vamos a ver una serie. ¿Quién es Ribeiro? ¿Quién es Bryce? ¿Quién es Vargas? Vargas Llosa. Son autores de la literatura peruana. Pero estos autores tienen algo en común, ¿cierto? ¿Qué tienen en común? Tú me vas a explicar. Y vas a encontrar cuál de ellos tiene el común de Ribeiro, Bryce y Vargas. Aquí, Quiñones, Barnechea, Valderomar. Son misemas. ¿Y cuál sería su campo semántico de ellos? Tienen algo en común. También es la actividad que tú vas a realizar. ¿Cuál de ellos podría continuar a estos temas y ponerle recién a qué campo pertenece? Vamos, Euclides, Newton, Pitágoras. También tienen un campo semántico, porque estos son semas. ¿Cuál de ellos va a continuar ese campo semántico y cuál es? Seguimos. Have, get, make. De la misma manera, pertenece a un campo semántico. ¿Cuál de ellos continúa a esa serie? Son una actividad pequeña que debes de realizar para poder reforzar el tema del día de hoy. Chicos, recuerda, todos los días debes de practicar lectura. Así mejorarás tu vocabulario, escritura y comprensión. Espero el tema te haya quedado claro y puedas practicarlo en casa, aprovechar el tiempo al máximo. Que tengan un buen día.